El otro lado de la pandemia, sin dudas, es la economía. Es por eso que vamos a hablar con un referente de la industria y de los alimentos en Córdoba, como es Hércoles Felipe, es el titular de Manfrey, y nos va a contar cómo vive este momento el sector alimenticio y también la industria. Hércoles Felipe, titular de la cooperativa Manfrey, vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, en el sector de los alimentos. ¿Cómo está este sector, Hércoles? Si ustedes han aumentado la producción con respecto a meses anteriores y también qué ha sucedido en materia del personal. Bueno, por nosotros pertenecer a una actividad considerada esencial en el decreto de necesidad y urgencia que emitió el presidente, estamos trabajando con los turnos normales. Yo diría que si nosotros nos comparamos el nivel de producción y el nivel de ventas con respecto a meses anteriores y teniendo en cuenta las características de nuestra actividad, que quienes proveen la materia prima son las vacas y tienen su propia estacionalidad, yo diría que las ventas en ese sentido pueden considerarse de un buen nivel de volumen. Ahora, el principal problema que nosotros estamos teniendo, y yo diría de que si nos comparamos con otras actividades donde están prácticamente paralizadas, en ese sentido considero que, bueno, pertenecemos a un sector privilegiado por poder producir y poder vender. Ahora, el principal problema que estamos teniendo es que como consecuencia de que hasta ayer el sistema bancario venía funcionando prácticamente sin atención, no prácticamente, sino sin atención al público y demás, en donde virtualmente se ha roto la cadena de pagos. Y ese es el principal problema que nosotros estamos viendo y que, bueno, vamos a ver qué pasa en estos días, teniendo en cuenta que con muchas limitaciones, ayer nuevamente la actividad bancaria empieza a funcionar con atención limitada al público y demás. Pero en el caso particular nuestro, el principal problema radica hoy en recomponer la cadena de pagos. Muy bien, junto a la cadena de pago, Hércoles, hay en el sector, especialmente de pymes y cooperativas, una crítica hacia los bancos en que no han llevado adelante los créditos o los auxilios que ha dispuesto el Estado Nacional. ¿Cuál es la situación de la industria de Córdoba, especialmente de las pymes, en relación con los bancos? ¿Han tenido los créditos que esperaban? ¿Cuál es la situación de ustedes? No, yo diría de que, y acá te estoy hablando además, más que como titular de Manfrey, como vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, que es un tema que nosotros diariamente lo venimos monitoreando, excepto rarísimas excepciones, entre esas excepciones Banco de Provincia de Córdoba, el resto de las pymes no está recibiendo asistencia financiera. Cuando nosotros además venimos planteando que ante la situación de gravedad que venimos padeciendo desde el sector productivo, hoy no podemos seguir diferenciando entre las que son pyme y las que no son pyme, sino que hay que salir en salvataje hacia todo el aparato productivo, porque los efectos colaterales que puede generar este parate de la actividad económica puede dejar mayor cantidad de víctimas de la que deja la epidemia propiamente dicha. Hay una imperiosa necesidad de asistencia a las pymes, obviamente, pero hacia todo el sector productivo, porque realmente vamos hacia un parate total en donde muchos sectores que ya hace prácticamente un mes que están con cero actividad, con cero ingreso, donde ya hoy no pueden pagar los salarios, no pueden pagar los impuestos, no pueden pagar los servicios, con lo cual es imperioso un salvataje urgente para todo el sector productivo. Muy bien, salvataje urgente, y veo que tienen muchos problemas en lo que tiene que ver con la cadena financiera, problemas en la cadena de pago y falta de auxilio financiero por parte de los bancos. Con respecto al Estado Nacional, hay también un reclamo de un sector de las pymes para que bajen los impuestos. En algunos casos el gobierno ha decidido postergar el pago de los impuestos. ¿Cuál es la situación de las pymes en Córdoba con este tema, Hércoles? Bueno, la situación de las empresas con respecto a la presión impositiva ya era insostenible antes de que estallara la pandemia del COVID-19. Hoy, con la actividad reducida a la mínima expresión, es impensado pensar
de que se pueda seguir sosteniendo semejante estructura impositiva. Hoy necesariamente, así como el sector privado viene haciendo un esfuerzo importante para poder mantener sus empresas y poder mantener las fuentes de trabajo, es necesario también que el Estado, también achique y se adapte al nuevo mundo, porque si hay algo que no podemos tener dudas es que esto va a pasar. Y cuando esto pase, el mundo no va a ser el mismo que conocimos antes de esto, con una demanda mucho más selectiva, con una depresión económica importante, con lo cual en un contexto donde permanentemente nuestro presidente vive utilizando el término de la solidaridad, en el cual lo comparto totalmente, pero la solidaridad tiene que abarcar a todos los sectores. Y nadie en un contexto como esto puede pretender seguir teniendo privilegios que tuvo hasta ahora, cuando hoy necesariamente tenemos que pensar no solamente cómo salvamos nuestras empresas, sino cómo salvamos la economía, siempre priorizando el aspecto de la salud y la integridad de las personas. Bien, para concluir, Hércules, dos preguntas puntuales en el menor tiempo posible. Una, algunos economistas proponen rebajar los sueldos tanto del sector público como del sector privado. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre este tema? Mira, yo con respecto al tema salarial, el sector privado hace rato que viene ajustando. En cuanto a los sueldos del sector público, yo diría que más que bajar los sueldos, a ver, si queremos que quienes nos representan sean las mejores personas, no podemos pretender que lo hagan cobrando menos lo que cobraría en el sector público. Lo que nosotros necesitamos son las mejores personas y que realmente ganen lo que deban ganar. El problema muchas veces no pasa por el nivel de los salarios, sino por la cantidad de salarios que tiene que pagar el sector público por la baja productividad que tiene. Me parece que por ahí es el análisis que hay que hacer. Bien, y para concluir, Hércules, estos movimientos del dólar que se están dando en los mercados de cambio, en la bolsa fundamentalmente, y también en el dólar blue, como se llama. ¿Hay que esperar un aumento de precios por estos movimientos del dólar? No, mientras que esos movimientos no arrastren al dólar oficial. Lo que pasa es que hay una ampliación de la brecha entre el dólar oficial y todos estos tipos de dólar, el MEP, el bolsa, el turista y todo ese tipo de cosas. Nosotros, los insumos que se manejan en dólares se manejan por el dólar oficial, mientras que el dólar oficial no tenga movimientos importantes, me parece que no afecta a la estructura de precios. Ahora, lo que hay que ver es, en la medida que la brecha se amplíe, la presión que eso genera sobre el dólar oficial. Correcto. Tampoco podemos correr el riesgo de que vayamos hacia un atraso cambiario, porque si hoy hay algo que nuestra economía necesita de manera imperiosa, es exportar, como única forma de generación genuina de los dólares que necesita el país. Y si vamos hacia un atraso cambiario, difícilmente podamos obtener eso.